ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Soy Maximiliano y estoy junto a Eduardo Jara, que me acompaña en este programa. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible para muchos, que se llama la muerte, el más allá. Es un concepto que para muchas personas, a mí me ha pasado personalmente, que cuando uno quiere hablar de la muerte en un grupo, no digas eso, esas cosas no se hablan, eso es mala onda. Y la muerte es un proceso natural, así como en la vida, el nacimiento, respirar. Todos nosotros dentro de 200 años, todo el planeta, todo lo que habitamos, no vamos a existir. O sea, porque es una ley, es un proceso una ley natural de la vida. Y cada cultura la vio diferente, ¿eh? Los griegos, por ejemplo, veían la muerte considerando que existía un cielo y un infierno. Y recuerden que el diablo en los griegos era Hades y era el hermano de Zeus, ¿eh? Qué cosa rara, porque era un dios que tuvo que hacerse cargo de los muertos, de las almas de los muertos, y Zeus se hacía cargo de las almas de aquellos que se habían portado bien, entre comillas. El budismo plantea una historia muy bonita. Dice que cuando el cuerpo desencarna, se apaga el cuerpo físico, que es la tierra. Luego cede la parte acuosa, líquida del cuerpo, que son los vasos sanguíneos, la energía de la sangre, que es el elemento agua. Luego cede el calor del cuerpo, que el cuerpo se enfríe, que es el elemento fuego. Y por último, cuentan los budistas, que el aire de vida se va, que es el elemento aire. Y así cada cultura va contando una historia distinta. Los egipcios nos cuentan que después de desencarnar hay un más allá, hay un proceso que aparece en el libro de los muertos, y ellos dejaban en las momias, en el Ka, llamado el corazón, y le ponían unas tipo de monedas a los muertos, a la momia, porque tenían que pagar al barquero canón que pasaba las almas de los vivos al Valle de los Muertos. Pero básicamente el cristianismo tomó todas las ideas griegas, y de ahí surgió el infierno, el cielo y todo lo que creemos, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero las ideas, la fuente fue tomada ahí. También se deformó un poco la historia. Como decíamos, Hades era un dios, y en el cristianismo aparece como un diablo, como un ser deformado, etc. Entonces hay un mito muy grande a través de la muerte, y es algo que hoy en la sociedad como que se deja de lado. Entonces vamos a tocar esos misterios a través del conocimiento gnóstico con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Maximiliano, por la invitación. Gracias a los dueños de la radio que nos han cedido el espacio, a nuestro operador que siempre nos hace el aguante. Muy agradecido la invitación, y es un tema, como decías, sensible, porque estamos todos ocupados por la vida y bueno, no nos detenemos a ver qué pasa después, en ese instante, ¿no? En ese hito que toda persona tenemos que pasar. Como yo le digo a todos, vamos todos para el mismo lado, pero no tengo ningún apuro. O sea, es como decías vos al principio, es una ley natural. O sea, el primer requisito para la muerte es nacer, claro, vivir. Entonces, nosotros vamos a ver más allá,
como plantea el título, porque muchas incógnitas, muchos misterios, muchas dudas, ¿no es cierto, Maximiliano? Sí. Porque uno dice, bueno, y por eso también mucho miedo de la gente, pero el temor a lo desconocido, ¿no? Porque no se sabe qué pasa en ese fenómeno que nos llega algún día, que tiene toda una precisión matemática, que es el día que tiene que ser, la hora, el minuto exacto, ni antes ni después. Por ley del karma está predeterminado. Claro, exactamente. ¿Y qué pasa después? La gran incógnita, porque para los que no son creyentes en el más allá, y ya entrando un poco en la metafísica, Igual van a ir. claro, Aunque no sean creyentes. tal cual, pero sería bueno que uno vaya preparándose, como los egipcios, viste, que citaban anteriormente. Ellos creían en el más allá, en la vida, en el otro mundo, y por eso sus muertos los enterraban, como decíamos, con monedas, con comida, ¿eh? Para el viaje. Con comida, con sus mascotas, con sus cosas queridas. Era como que los preparaban para su vida en el más allá, como que continuaba la vida, ¿viste? Entonces, muchos misterios detrás del fenómeno de la muerte. La muerte es un proceso natural que nos llega a todos en un momento de la vida, ya sea por vejez, decrepitud, accidente, lo que fuera, destino, karma, que citaba que es otra ley, que también en alguna oportunidad podemos desarrollar, y que es como decía, un proceso natural. Ojalá y todos estuviéramos preparados para ese momento, porque más allá de la muerte, ya entrando en el tema, hay otra vida en otra región, en otro mundo, y ahí también entramos tendremos que hablar de qué es lo que hay, qué es lo que queda, qué es lo que se va, continúa. Para empezar, la muerte, decíamos, es un fenómeno natural. La medicina la define como el cese irreversible de todas las funciones vitales. Es decir, pero el cese de los latidos, fijémonos que la persona muere cuando deja de latir el corazón. Según lo clínico, sí. Porque aún habiendo muerte cerebral, como ellos lo dicen, si late el corazón aún hay vida. Entonces, nos hace también preguntarnos, está muy relacionado con la vida. O sea, la vida y la muerte se dice son las dos caras de la misma moneda. Sí. ¿Viste? Entonces, ¿qué es la vida? Y para muchos la vida es ese, como vos decís, ese aliento, ¿sí? En la vida, en cada uno de nosotros comienza con el primer aliento, la inhalación. Fíjate que termina con la exhalación. Con el último aliento. Sí, son cosas más esotéricas, pero claro, así. más profunda, pero no es el momento, sí que quizá lo sería podemos... una sola respiración. Claro. Un solo ciclo. Inhalo y exhalo. Y exhalo y me fui. Y así mismo el universo, esto es una inhalación y exhalación. Además dice que la creación del Big Bang es también ese fenómeno de inhalar y exhalar. El Mahapralaya, el Mahavantara, conocido dentro de los misterios. O sea, lo mismo que se da a nivel macrocósmico, lo se da a nivel microcósmico, dentro de cada uno de la persona. Entonces, según la Gnosis o las grandes culturas, siempre contamos que es una energía que cuando se fecunda el óvulo con la madre, que la esencia viene por karma, hay todo un proceso ahí interno que se liga, digamos, hay un cordón que liga la esencia, el alma, entre comillas, al cuerpo físico de la madre. La madre física es como un canal tridimensional donde la esencia, ese alma, va a gestarse. Y esa energía de vida, fecunda a la madre y empieza a desarrollar todo el cuerpo físico, todo el organismo humano donde la esencia va a habitar. Los clarividentes cuentan que a la esencia se la ve cerca de la madre mientras la madre está embarazada hasta que el cuerpo físico esté desarrollado. Esa energía de vida que genera el cuerpo físico, la matriz de vida donde va a habitar, cuando el cuerpo se alumbra en el parto, viene a la vida, a la tercera dimensión, ahí la esencia, el alma, entra con la primera inhalación al cuerpo físico y toma posesión física. Pero hay un desarrollo cada 7 años, un ciclo cada 7 años, que esa energía de fuente, de vida,
empieza a desarrollar el cuerpo durante la gestación y de 0 a 7 años desarrolla la personalidad, que es una estructura que nos permite, es una energía que existe alrededor nuestro, que nos permite relacionarnos. Después de los 7 a los 14 años, esa personalidad, que son las conductas, los hábitos que vamos adquiriendo, se van robusteciendo. O sea, si un chico aprendió a ser envidioso, va a ser más envidioso, más robusto, etc. Si se aprendió buenas conductas, esas conductas se van a hacer más positivas. A los 14 esa energía despierta en el organismo humano, toda la parte sexual, se activa la parte sexual y empieza a desarrollar todos esos aspectos durante 7 años hasta los 21. Y después de los 21 empieza otro ciclo cada 7, hasta que llega el fin de la vida y esa energía de vida se apaga, ¿eh? Y ahí aparece la muerte. Ahora, el motivo por el cual se apaga, que los vamos a ver después, es conocido como el famoso rayo de la muerte. Claro. Pero en ese momento que se retira el cuerpo, ¿qué es lo que queda y qué es lo que se va? En la placa 1 que te pasé, Seba, está ahí, creo. ¿Qué es lo que se queda y qué se va en este mundo? Podríamos definir lo que es la muerte para el gnosticismo. La muerte es una resta de quebrados, terminada la operación, lo único que quedan son los valores. Claro, vienen valores y se van valores. Que es lo que continúa, claro. Buenos y malos. O sea, todo lo que nosotros hayamos creado, hayamos vivido en una existencia física, eso continúa, ¿sí? O el aprendizaje, mejor dicho. Y en estos momentos corresponde también a relacionarlo, y un poco lo hablabas, con el alma. Es decir, para aquellas personas que no creen en un alma, cuando se termina el ciclo de la vida, muchos creen que ya está, que ahí se terminó todo, que es nunca más, nada, la existencia. Después viene una incógnita grande de qué hay más allá. Para los metafísicos, los estudiosos de estos temas, estamos en conocimiento de que hay un alma. Y que el alma es lo que continúa y que también ha sido comprobado médico científicamente. Es más, dicen que pesaron el cuerpo vivo y pesaron el cuerpo muerto y dice que hay una diferencia de 500, 600 gramos, entonces esa diferencia de peso se le atribuyen al alma. Es decir, piensa que en esa diferencia de peso es que el alma se escapó del físico, ¿sí? ¿Y dónde va? Otro misterio, otra incógnita. Hay muchos interrogantes que nos podemos presentar. Nosotros decíamos, la muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación, lo único que queda son los valores buenos y malos. Esa es la definición gnóstica. Lo que se va al sepulcro, ¿sí? El panteón, como dicen, es un cuerpo físico, ¿sí? Sí. Que es el receptáculo, podríamos decir, del alma. Esto, lo que tenemos. Claro. El vehículo. El vehículo físico, porque vamos a ver que también tenemos otros vehículos que son para expresarnos y manifestarnos en otras dimensiones, ¿sí? Un vehículo astral, un vehículo mental. Tenemos más vehículos con los cuales nosotros podemos interactuar. Sí, estando vivos. Claro, en otras dimensiones, sí. Pero eso lo tenemos que hacer de una forma consciente. Pero lo que queda acá es el cuerpo físico que va al cementerio. Claro. Después también lo que queda es el cuerpo vital. El cuerpo vital es el famoso llamado aura, ¿sí? El aura que rodea al cuerpo físico, que es de una naturaleza termobioelectromagnética. Cuando uno muere, en ese momento en que, como decías, viene ese rayo que los gnósticos nos dicen es de altísimo voltaje, que de un alto voltaje que el cuerpo físico no lo resiste, entonces cesa la vida al momento en que simultáneamente cuando se produce ese rayo también viene lo que es el ángel de la muerte, ¿sí? Muchas veces representado en muchas culturas como ese personaje con túnica negra, ¿no? Con la hoz, con cara de calavera, ¿no? Vos sabés que, o sea, básicamente lo que dice la gnosis es que
hay un impacto como una energía que impacta sobre el cuerpo físico que desprende de la materia la esencia para que empiece lo que es el proceso de la muerte. Claro. Una vez estábamos dando una conferencia acá en Mar del Plata desde el año 2010. Yo estaba dando esta clase. En un momento veo a la persona en el grupo, una persona congelada mirándome. Me llamó tanto la atención que paré. Hasta que, bueno, la miro, le pregunto, ¿qué pasó? A ver si no entendieron algo. Me dice, pasé toda mi vida queriendo explicar un fenómeno que me sucedió y recién ahora lo entendí. Ella había estado en el hospital con una persona que estaba muriendo y en un momento vi un resplandor de luz que entró en la habitación, impactó en el cuerpo, dice, y nunca entendió qué era lo que había pasado. Y ese día que le estábamos explicando todo el proceso, se dio cuenta que era esa energía que desprendía la materia de la esencia, del físico. Mirá qué interesante el relato, y me hace recordar que hay muchas historias, Maximiliano, y muchas pruebas también de personas que han estado ahí en el umbral, que han estado en ese momento crítico entre el más acá y el más allá, como vulgarmente le decimos. Entonces ahí en la primera placa vemos que la energía... Sí, lo que explicaba anteriormente, la energía como se va procesando cada 7 años, y que la muerte es un tipo de energía que da la vida y impacta después y relatos de como eso, de que han estado muy cerca, que decíamos, relatan un túnel de luz. Sí, que están ahí en el umbral, vamos a decirle. ¿sí? Están en el umbral entre la vida y la muerte, y por ley del destino les toca volver. Ahí estamos viendo en la placa. ¿Qué es lo que se queda y qué es lo que se va? ¿Y qué es lo que se va? Bueno, vamos a explicar un poquito. El físico ya lo dijimos, ¿sí? Ya se agota, se terminan funciones médicos para la ciencia médica, las funciones biológicas, ¿sí? Irreversible, porque si cesan momentáneamente puede haber posibilidad de vuelta a la vida, pero en este caso es irreversible, ya no hay vuelta atrás. Entonces el cuerpo físico se va al cementerio, que de a poco se va descomponiendo, en ayuda, o con ayuda mejor dicho, del cuerpo etérico o el aura, que tiene unas sustancias químicas que van haciendo que se vaya desintegrando el físico. Es una batería. Queda como una batería yo. Claro, que se va agotando, se va terminando. Y lo que queda, lo que citabas vos, para el gnosticismo de los 0 a los 7 años se forma una energía, ¿sí? Que es un vehículo de expresión, es como nosotros mostramos al mundo e interactuamos con una especie de holograma. Claro, que es la personalidad. Eso se va formando de los 0 a los 7 y bien decías, luego se robustece. Es como nos mostramos al mundo o interactuamos con el mundo. Esa es la personalidad. Cuando desencarnamos, ya es la expersonalidad. Y es una energía. Que es igual a nosotros, es un holograma nuestro. Claro. Pero no es el alma, no es la esencia, no es la conciencia. No. Es un vehículo vacío, un holograma vacío. ¿Qué es lo que da respuesta, Maximiliano, a muchas me haces acordar de películas de fantasmas? Las famosas películas de fantasmas, los fantasmas en las casas, ¿no? Esas figuras espectrales o apariciones muchas veces tienen que ver con estos fenómenos de una personalidad muy fuerte, la personalidad de lo que ha sido en vida, que por eso digo, es tan fuerte que puede hacerse visible ese holograma, como ese estaba, claro. Entonces, por ahí se le presenta a familiares muy cercanos, ¿sí? Es como que se va y se presenta. A veces la familia, cuando tiene un familiar que ha desencarnado recientemente, es como que siente la presencia, ¿sí? O muchos colocan un plato, así medio inconscientemente, porque todavía esa expersonalidad sigue en el lugar donde se habitó siempre. Claro, donde se desenvolvía, vamos a decirlo, ¿no? Hasta que se va desintegrando, no es que va a permanecer ahí. No, pueden pasar años, depende de qué personalidad fuera. Sí.
Entonces, ya dijimos lo que Es se lo va. que habitualmente llamamos el fantasma del muerto, pero no es la esencia o la conciencia, no es el alma ni nada. Entonces, ya dijimos lo que se va al sepulcro, físico, vital y la expersonalidad. Lo que continúa, Maximiliano. Lo que continúa es la esencia. Para los gnósticos la esencia es una fracción o chispa de alma. Igual que para los indostanes es el Buddhata. Sí. ¿Sí? Esa parte de alma. Es lo que encarnó. Claro, Es lo que encarnó, la claro. esencia. Separando conceptos, no es la vida, sino es otra energía diferente, la energía de la esencia, que trabajada y a través de un proceso voluntario se hace consciente, entonces uno despierta conciencia. ¿Sí? Qué bueno sería, ¿no?, que uno llegara a despertar conciencia y viviera conscientemente el proceso de transición que es esa muerte. Sí, entre la vida y la muerte. Porque si vamos a lo que es la muerte, es un proceso de transición. Sí, sí. De un mundo a otro. Sí, exactamente. Con otras leyes, que ahora lo vamos a explicar un poquito si querés. Sí, si hay tiempo. Buah, Y también se queda todos esos hábitos, todo lo que aprendimos, Claro. a lo que nosotros llamamos el ego, claro. que es la parte más inconsciente, que también se viene con nosotros. Todos esos vicios, Todo. errores Conductas, que hemos todo. formado. Porque Una son, memoria, una sí, memoria, sí, son creaciones humanas. humanas. Claro, entonces esas creaciones humanas, vicios, errores, defectos, malas formas de vivir, todo eso negativo, vamos a decir, esos valores, por eso decimos, es un arrastre de quebrado. Fíjate, vamos rectando fracciones. Sí, sí. Tenemos 5 quintos, le rotamos un cuerpo físico, un vital, una expersonalidad, nos quedan 2 quintos, los valores positivos y los valores Sí, negativos, lamentablemente. Como una memoria de todo lo que pasó, hicimos, Claro. con nuestros valores conscientivos, que vuelve al proceso de retorno. Fíjate vos qué importante es esta charla que estamos teniendo, qué importante que la gente dice cuando sufre y ya está cansada de la vida, dice, uy, bueno, cuando me muera ya me libero de todo. No se libera de No. nada. O sea, Es todo como lo si yo me malo... hubiera acostado hoy a la noche, me acuesto y me digo, no, te debo plata, mañana no te la debo. O sea, no es así. Claro. O sea, mañana voy a tener que pagarle a Eduardo el dinero con los intereses. Claro. Así Y vamos a pasa de ver... vida a vida. Claro, vamos a ver que la vida continúa, esos valores continúan hasta que a la persona, ya lo vamos a ver más adelante, se le asignan otro retorno. ¿Sí? Sí. Los gnósticos hablamos con propiedad como retorno, no reencarnación, porque reencarnación ya vamos a ver la diferencia que hay entre retorno y reencarnación. Son dos procesos muy podemos diferentes. explicar brevemente. Sí, sí, cómo no. No hay problema. ¿Querés que lo expliquemos? Sí, brevemente. Dale, así. dale. Retornamos todas las personas que tenemos ego, lo que citábamos, esos valores negativos que nos llevamos, que vuelven. Sí, personas inconscientes. Claro, más simple, personas inconscientes. Ujú. Ya la reencarnación ya es para seres conscientes. Maestros, iniciados. Claro, lo que se le un Buda, llama, un Jesús, Claro. un Krishna. que ya tienen la plena conciencia despierta, que ya saben todo lo que va a suceder, lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Por eso decía, qué bueno sería qué lindo, ¿no? Que uno pudiera vivir el proceso de transición consciente, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno piensa dentro de lo que es la mente humana, que si uno recordara todo lo que hizo durante Sería varias un vidas, impacto muy fuerte. el impacto es tan grande que terminaríamos internados. Sí, ¿no? La psique humana no lo resistiría. Enloquecidos. Imagínenos si estuviéramos en la guerra matando personas. Claro, uno no matado. sabe. Recordaría todo eso y sería un shock tan grande que no podemos resistir. Tal cual, no podemos aguantarlo. Y por eso uno se olvida, porque la conciencia que tenemos es muy pequeña. Ujú. Los maestros pueden porque el Estado le permite comprender todo eso. Sí, sí. Todo este proceso que estamos nosotros hablando, yo lo conocía y lo describían muy bien los egipcios. Sí. Los egipcios, como estábamos en minutos anteriores, que ellos creían en la vida más allá. Claro, y bueno, había, después de la muerte, según el papiro de Ani, lo que es el libro de los muertos, cuentan un juicio, Claro. un proceso. La gnosis habla de los 3 juicios. Claro, que en el libro tibetano de los muertos, los egipcios lo describen que la persona, cuando se produce ese fenómeno, dice que se desmaya. Claro, es un desmayo. Claro, un desmayo, y que ese desmayo dura 3 días y medio. Claro, y ahí viene el ritual del velatorio. Claro. Esperamos. De ahí viene
esa reminiscencia, de ¿no? Como nos han quedado de algo metafísico. Pero tengamos en cuenta que hace años, muchas décadas, la gente despertaba en el cajón, mucho más que hoy. Sí, claro. Y ¿no? vos sabés que los cementerios se ataban los cuerpos con una campana. Con una campanita. Por si se movía. Claro. Y hoy sigue pasando, hoy hay un montón de casos clínicos que se lo da por muerto y han despertado. Que en realidad es un proceso de catalepsia, Sí, que es similar a la muerte, sí. donde cesan todas las funciones y es una muerte aparente, le llaman. Sí, pero no está pero totalmente... los médicos o la ciencia todavía no tienen la tecnología para determinar la diferencia de cuando realmente uno está muerto. Claro. Entonces, la gnosis plantea, o los grandes culturas, que durante ese proceso uno pasa durante 3 días en un juicio y por eso existe el velatorio y antes se velaba durante 3 días. Incluso algunas culturas hoy todavía lo siguen haciendo. Sí. Y uno de los juicios es porque esa esencia pasa por un proceso que se llama el desmayo y vienen como recuerdo de toda su vida. Se llama una retrospección. Este proceso ha pasado en vida a muchas personas que han tenido accidentes. Sí. Dicen, recordé toda mi vida pasar en un segundo. Se me pasó rapidísimo. Se me pasó la vida, vi toda mi vida y es como un estado... En un segundo. Eso existe para que uno rebobine y logre reflexionar de lo que ha hecho. Ahí es como Que uno recapacite, ¿no? Recapacite de los pasos que vamos teniendo en la vida. De lo que hicimos. Claro, mal, y de lo también. que vamos haciendo, porque es como un llamado de atención. Sí, no sé qué opinás vos, Maxi, es un llamado de atención. Un llamado de atención Sí. en la reflexión Profunda, y por ahí, profunda, claro, profunda. a reconducir la vida, Sí. ¿no te parece? Sí, y nos dan esa oportunidad. Es como que rebobina el cassette, porque todo lo que tenemos, que vivimos a través de los sentidos, está grabado. La gente lo llama los archivos acásicos. Pero ese archivo acásico es un cassette que existe en otro plano al cual yo puedo acceder a través de mí mismo, no de un intermediario como a veces nos hacen creer, porque esos son registros propios. Entonces esos registros se abren y se revelan durante ese desmayo. Y pasan 2 veces. Se lo llama en juicio, porque uno está siendo estudiado y puesto, digamos, ante la ley de la vida de lo que ha hecho. El tribunal del karma. Del tribunal del karma. Los mundos Eso internos. pasa en 2 etapas, una rápida, una retrospección rápida y otra más lenta. Y muchas personas han pasado por esto en vida, han vuelto después de un coma o de un accidente de tránsito, lo que sea, y han cambiado su vida porque han visto y reflexionado de lo que han hecho. Coincidentemente se han vuelto más espirituales. Totalmente. Me acuerdo de Víctor Sueiro. Bueno, Víctor Sueiro vivió experiencias de este tipo Sí. que no logró desencarnar, porque ¿qué pasa? Mientras el cordón del plata, antacarana como lo llamaban, que es el cordón umbilical, la representación del físico, piensa que cuando nacemos tenemos un cordón de vida que lo cortan los médicos. A nivel interno también existe un cordón se llama cordón de plata. Etérico. Se corta cuando la persona es por ley de destino debe desencarnar. Que eso lo hace el maestro, el ángel de la muerte, que es un maestro. Es un ángel. Es un ángel. Es una criatura consciente. Consciente. Viene con la guadaña simbólicamente por eso, porque lo que está haciendo es cortar ese cordón. Que viene, dicen los autores gnósticos, que viene vestido... Sí, con una túnica, ¿no? Con el oficio, con un traje. Claro, es su trabajo, digamos. Claro. Como el médico tiene su delantal, el mecánico tiene su overol, así ellos usan para ese oficio ese traje. Y muchas personas, bueno, han tenido las posibilidades de verlo en vida. Son seres de luz. Sí. Contrariamente a lo que por ahí piensa la gente, dice, uy, viene la muerte y lo representan así con esa negativo. Calavera. No, es un ángel extraordinariamente bello y consciente. Y una vez que pasa por esas 2 expresiones, llega el gran juicio final, que es el juicio que hablan en el libro de los muertos, donde el alma pasa por la balanza de la vida, a ver, y se determina su destino. ¿Qué hacemos con el alma? Más o menos Claro. sería, ¿no? ¿Qué pasa? Y en esa balanza de la vida se toma 3 cosas. Se pesa el corazón frente a la pluma. Con la pluma. Porque lo que importa es lo que la persona ha sentido en vida, en principios, y no lo que ha hecho. Porque lo que uno puede hacer cosas con conciencia y sin conciencia, con amor o desamor. O sea, uno puede ayudar a una persona por puro interés. Que fíjate vos que bien decís que una persona no hace nada si no lo siente. Claro. Porque uno puede pensar, tiene buenas actitudes, buenas intenciones, pero si no lo siente, no lo hace. No sé qué opinás vos, Sí, por supuesto. El tema es quién sintió
en ese momento, si fue el ego o la conciencia pura. Entonces Eso marca. Simbólicamente representa el corazón. Y ahí ellos pesan lo que es el peso, la medida Y el número. y el número. El peso es las buenas obras que ha hecho con conciencia, dicen los maestros. El número es la cantidad de vidas que ya ha vivido. Es como cuando uno tiene un empleado y la persona lleva 20 años y comete ciertos errores. Pasaron 20 años. Claro. No puede venir con la misma excusa. Claro. Y el que empezó ayer, bueno, uno le puede perdonar algunas cosas. Si una persona ya lleva 40 encarnaciones, retornos, no es el mismo que tiene 10. Y ahí desmistificamos otra cosa que quizás la gente ignora. Porque quizás, como decíamos, los que no creen en una metafísica, en un más allá, consideran que es una sola vida y se acabó todo. Como que se acabó el mundo. Y si fueras una sola vida, yo siempre lo planteo cuando damos las clases, ¿por qué unos nacen con estrellas y, como se dice vulgarmente, otros nacen estrellados? Sí, sí. O sea, todos tendríamos que tener las mismas oportunidades en la vida. Y la realidad nos indica otra cosa, que hay mucha diferencia en esto. Entonces, tiene que ver con esto, que no es solamente una existencia, para hablar con propiedad, ¿sí? La vida es una que se compone de varias sucesiones, sucesivas existencias. Días, día, noche, Claro. como vivimos acá. Claro, no puede ser que 80, 70, 90 años y todo se acabó, el mundo se acabó, ¿y dónde vamos? ¿Y después qué? Sí. No, todo continúa, ¿sí? Somos las mismas almas que venimos de nuevo a vivir Claro. lo mismo. Retornamos Hasta que algunos buscan un conocimiento más profundo, se dan cuenta que la vida es una recurrencia, una transición para algo más y buscar el camino para salir de esa rueda de la rutina. Considero que ahí es la búsqueda, hasta volvemos, retornamos, hasta que encontramos el propósito. De la vida. Exactamente. Sí, que por es lo ahí- que hablaba Buda. Sí. Creo que enseñó Buda, buscar. Él se cansó del continuo retorno, nacimiento, sufrimiento, muerte, nacimiento, sufrimiento, Claro. muerte. Y él salía a ver el mundo samsara, la rueda del samsara. la rueda del samsara es eso. Bueno, y él decidió decir, bueno, tiene que haber otro camino. Claro. Y ahí empezó a buscar el camino. Y bueno, uno de los autores gnósticos dice, trágica es la existencia de aquel que no conoce el motivo de su vida. Claro. O sea, ¿cuál es el motivo de nuestra vida? Y entramos a filosofar y podemos estar otras 2 horas acá, Maximiliano. ¿Te parece ir a un cortecito? Bárbaro. Y la seguimos. Seguimos. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles. Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sylvian. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucie, un étudiant de la Newsy. Hi, Tasi Dilip. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Je vous incite. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma? Activar tus chakras, despertar tu conciencia. Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito.
donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico práctico. Organiza Cultura Gnóstica. Eres un misterio. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Bueno, continuamos en el Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, y estaba recordando esta mañana un evento que pasó en Buenos Aires. Esto ha ocurrido en muchos lugares, pero se hizo famoso, creo que el año pasado o el anteaño, en el Hospital Fiduciario de Buenos Aires, donde el guardia resulta que está solo en el hospital y las puertas son magnéticas, se abren solas. Entonces él ve que entra una anciana, una persona mayor, temblando. Esas son las escenas de la cámara. Lo pueden buscar en internet, el video está completo. Entonces entra, la atiende, le pregunta, como el guardia controlaba a las personas que ingresaban, le pregunta el DNI, el nombre, qué necesitaba, qué sentía. Y él la ve muy mal, esta señora, habla con ella, y va a buscar una silla de ruedas. Y la señora no la acepta y se ve todo el diálogo ahí con él. Y la señora se va hacia el lado de la guardia. Al tiempo, como él no la ve salir de la guardia, va y le pregunta a sus compañeros, a los médicos, de dónde está la señora que recibí, etc. ¿Qué señora? Le preguntan. No atendimos a nadie. Y bueno, ahí surge este video. Cuando van a ver el video, en el video no se ve a nadie. El tema es que él había registrado los datos de la persona. Cuando van a buscar a la persona, era una persona que había fallecido en el hospital en la noche anterior. Entonces, este tipo de fenómenos, y esto no fue un ensayo, obviamente que el pobre hombre fue terminado en el área de psiquiatría atendido por médicos porque para él fue un shock esta situación. Y de estos casos hay un montón. Sí, muchos testimonios. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Es lo que siempre lo que venimos planteando. La persona desencarna, la esencia, el alma se retira, la conciencia, pero queda el espectro de esa persona. La expersonalidad. Y esa persona divaga por este mundo y va haciendo la rutina que hacía habitualmente. Y es lo que vio esta persona. Cuando la personalidad es más fuerte, sobre todo las personas violentas, asesinatos, esa persona se puede manifestar en las casas. Puede haber un movimiento de muebles, puede haber otro tipo de situaciones que son famosas, son las famosas casas embrujadas, pero que acá en Miramar hay una. Vos sabés que en la ruta hay una, que se han hecho documentales sobre la casa, y son lugares que inhabitables, casi, porque el que entra no puede resistir pasar una noche. Bueno, está el Hotel Edén en Córdoba,
que también hay fenómenos paranormales, se han visto personas caminando de noche, etcétera. Bueno, hay toda una historia antigua con el nazismo, ahí viene una historia complicada del Edén, del Hotel Edén. Y bueno, son las expersonalidades que pueden aparecer o a veces en todos lados. No es que sean tan violentas, sino que a veces hay un lazo tan estrecho de amor, un vínculo, que también se le pueden hacer visibles a ciertos familiares. Sí. Me refiero a la violencia porque hay personas que han sido violentas durante su vida y se encarnan, y esas personas siguen actuando con ciertos impulsos, pero es la energía que queda. Claro. Es una energía residual. Generalmente son que tienen una personalidad muy fuerte, muy marcada. Muy marcado, sí, muy marcado. Esas son las que generalmente suelen hacerse visibles, ¿no? Sí. Y que también le dan origen a muchas películas, muchos fenómenos. Después me vienen muchas películas que han sido basadas en hechos así paranormales, y me viene, no sé por qué, el recuerdo de Ghost, La sombra del amor. Bueno, Ghost es una película donde viene el novio, viene la expersonalidad, claro, la expersonalidad se le presenta a Demi Moore, la medium lo que está haciendo, y la medium lo ve. Porque hay ciertos seres o hay ciertas personas, si tuviéramos de hecho la conciencia despierta, nosotros veríamos esos fenómenos, pero bueno. Esa foto es una foto muy famosa de una casona muy antigua, que fue sacada y no había nadie en su momento, por supuesto, pero había algo en el ambiente que sentía la gente, un espectro. Eso es la expersonalidad. Ahí se ve el brillo. Es una energía. Sí, tal cual. Y eso se va desvaneciendo durante el tiempo. Entonces, como decíamos recién, entonces cuando uno desencarna, pasaba por esos dos juicios principales, que a veces la persona puede volver a vivir porque el cordón de plata no se cortó, y llega al tercer juicio. En el tercer juicio decíamos que se pesaba el corazón en la pluma. El corazón en la pluma, que era el peso, la medida y el número. La medida, creo que no lo explicamos, es el nivel de conciencia espiritual que tiene la persona. Que haya desarrollado en la vida. Que haya desarrollado. Eso tiene que ver con el kundalini, la alquimia, bueno, esas cosas más profundas, pero tiene que ver con el grado de la conciencia de la persona. El número de la existencia en la que va, porque vamos a ver, obviamente, quizás después lo podemos desarrollar, cuántas existencias se nos asignan como humanos. 108, sí. Representado en el collar de Buda. Buda, sí. Se dice que el collar de Buda, en realidad originalmente estaba formando por el huesito de acá de la tráquea, este huesito. Entonces, todas sus existencias habían sacado ese huesito y habían hecho ese rosario. Que es el rosario que después fue tomado por el Claro, bueno, después. De ahí viene el rosario. El origen, ¿no? El origen real era el collar de Buda. Que después utilizaban los monjes para rezar el Hare Ram, Hare Krishna. Pero en el rosario usan el Padre Nuestro. Claro, y ahora, bueno, vemos que ahí hay principios comunes, ¿sí? En todas las culturas que quizás no se comprenden o se han perdido, pero tienen esos orígenes o se remontan a aquellas épocas, ¿no? Y una vez que esa esencia llega al juicio final, que es el juicio que todas las grandes culturas han dicho que existe, se le da un destino. Ante el tribunal del karma, ¿no? Con este individuo, ¿dónde lo mandamos? Entonces, surgen 3 lugares. 3 destinos. El de abajo, el infierno. La cultura. Fíjate que ahí también encontramos principios comunes. El Avicii, el infierno, el Averno. ¿Qué es lo que siempre se nos ha dicho, Maximiliano, desde que somos pequeños? Portate bien que va a ir al cielo. Si te portás mal, te va al infierno. Exactamente. Así. Que son en realidad dimensiones inferiores del planeta. El tritocosmo. ¿Verdad? Sí. Yo las palabras me olvido. Es que el infierno viene de inferno, inferior. O sea, son niveles o frecuencias de vibraciones muy bajas. Entonces, hay un lugar inferior que existe, tiene una existencia real, y un lugar superior que existe, que tiene otra existencia, que es lo que la gente llama el cielo, pero son dimensiones superiores de conciencia. Son niveles de vibración consciente más elevados, ¿no? Entonces, ahí se define qué hacemos con este individuo. ¿A dónde lo mandamos? Lo mandamos de acuerdo al karma y lo que ha hecho internamente. Si esa persona se portó bien, se portó mal, fue una persona honesta, que no estafó, que no engañó, que no manipuló a la gente, en pequeñas cosas de la vida. Que buscó a Dios, que buscó un camino, que ayudó
por ayuda, por dar, sin esperar nada, se le da un espacio, un tiempo en lo que se llama el cielo, como unas vacaciones. ¿Para qué? Para que esa esencia se impregne esa energía superior y cuando vuelva a encarnar en un nuevo cuerpo físico, venga con otro impulso superior, más intenso, de una búsqueda más profunda. Bien, como un estado reflexivo más profundo de la vida. Eso puede pasar 10 años, 20, en este mundo no sabemos porque las esencias en otro mundo se mueven en otros tiempos. El otro era el infierno, cuando la persona no ha comprendido o ya se está convirtiendo en un problema para el planeta. Fíjense, pensemos, yo siempre pensaba de chico en un Hitler. Malo. Imaginémonos que si Hitler volviera a retornar, si casi con la tecnología de hoy quiere destruir no solo el planeta, sino el sistema solar. O sea, haría un desastre terrible. Entonces, esas esencias en un punto que ya se vuelven antinaturales, que fuera de control, se las manda un proceso que se la llama infierno, que no es lo que nosotros creemos habitualmente, es un proceso de depuración. Lo que los cristianos llaman purgar los pecados. Purgar, es un proceso de depuración interno de esa esencia, donde la parte, digamos, sucia, como que se va sacando. De eso habla el Dante en su Divina Comedia, porque el Dante en realidad tomó grandes conocimientos místicos y escribió la Divina Comedia. Sí, tenía un conocimiento profundo, ¿no? Sí, era un gran iniciado. Y entonces va al cielo, va a lo que es el averno, el infierno, o un retorno inmediato, o un nuevo cuerpo físico, y dándole una nueva oportunidad a esa esencia para ver si cambia algo en esa vida. Y de encontrar el propósito de la vida, Maximiliano, ¿no? Porque en realidad, ¿de qué se trata? No es como dice el tema de la canción, solo se trata de vivir, ¿viste? Un tema, sino de encontrar el propósito o el fin último de la existencia, ¿no? Consideramos que el propósito, el fin único de la existencia es reconocer el origen de donde no hemos venido, donde hemos emanado en algún momento, en alguna oportunidad hemos salido de algún lugar, y volver a ese lugar, ¿sí? Me recuerda esa serie de T que levantaba el dedo y mostraba así el cielo infinito, casa, decía, bueno. Sí. Entonces consideramos que necesitamos ese conocimiento o ese autoconocimiento de saber de dónde venimos y cuál es el propósito y a dónde vamos, ¿no? Volver a la fuente, al origen. Claro. Conscientemente, ¿no? Plenamente consciente. Es que comprendamos esto, que la muerte es una ley natural. Un proceso. Que es parte de la vida, o sea, es un ciclo de la vida y que vamos a volver, creamos o no, de alguna manera a este mundo y que tenemos que buscar algo superior. Sí. Y que no es el fin de todo, Maximiliano, no es el porque consideramos que muchas personas, al tener un desconocimiento al respecto, consideran que se les termina el mundo con la muerte. Sí. Y la muerte, decíamos, es un proceso y es una continuidad, ¿sí? Y es un aprendizaje. La vida misma, la existencia de cada uno, es ese eterno aprendizaje. Entonces, en la búsqueda de hacer conciencia, ¿sí? Que por ahí lo podemos desarrollar en otros capítulos. Que en realidad es el único fin, despertar y hacer conciencia de por qué estamos y por qué existimos. ¿Y cuál es el fin? Es el único sentido que tiene la vida. Lo demás es efímero, como decía el budismo. Lo que la gnosis le llama la autorrealización íntima del ser, que suena tan estrambótico, esa autorrealización íntima del ser. Y ahí explicamos un poquito, ¿no? Que la gnosis plantea que la persona es un ser no logrado, ¿sí? Que es un germen de vida y de potencialidades a desarrollar. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es desarrollarnos conscientemente y despertar todas esas facultades que son parte de la esencia, que son parte del alma. En una palabra, es la conquista del alma. Sí. Ese sería nuestro propósito. Y experimentar que estos fenómenos o recordar nuestras vidas anteriores son posibles a través de ciertos métodos conscientivos, pero uno tiene que estar en condiciones especiales y preparado, porque a mí me ha tocado vivir esa experiencia de muy pequeño. Uno entra en meditación en estados muy
muy alterados, que lo llaman estados alterados de conciencia, pero entra en estado profundo que puede llegar a recordar cosas de vidas anteriores. Sí. Pero uno tiene que estar en condiciones, por eso hay toda una preparación, un tiempo de madurez, de comprensión de esta vida. Un despertar. Un despertar. Porque fíjate, me hace recordar que hay personas que tienen una cierta sensibilidad que puede ver a las personas desencarnadas. Sí, totalmente, ven otra dimensión. El ojo humano, como siempre digo, ve el 5% de lo que existe. Y como decíamos, hay mucha información y muchas documentaciones. Me hace recordar la película Sexto Sentido. El chico que veía a los desencarnados, que iba a ver al psiquiatra, ¿sí? Que era Bruce Willis, ¿te acordás? Sí. Famosa. Es un peliculón para mí, de la forma como él se da cuenta que estaba desencarnado. Él no se da cuenta que está desencarnado. Entonces el chico lo va a ver, lo consulta como psicólogo. Entonces el chico le dice, ¿qué te pasa? Le dice Bruce Willis a la consulta. Veo gente muerta, le dice el chico, ¿ves? Y ahí empieza toda la trama de la película y jamás se da cuenta Bruce Willis hasta que en un momento, no sé si te acordás, no lo vamos a contar al aire, por ahí si alguien lo quiere ver, o bueno, lo contaba porque ya, ¿cuántos años tiene la película? Muchísimos. Un montón. Pero bueno, él se da cuenta cuando se va a poner el anillo de casados, ¿viste? Y el anillo de casados rueda y se queda al suelo. Entonces ve que no estaba en la materia y ahí se da cuenta que él ya tenía otro estado de materia. Otro estado de energía. En la energía, ya no era, no estaba en la energía física, no estaba en el físico, estaba en otro plano. Es algo, hay muchos documentos, mucha información, mucho... Sí, hoy ya hay estudios dentro de la psiquiatría, hay un gran investigador, que en otro programa estuvimos hablando, Ian Stevenson, que ha documentado las reencarnaciones, porque una de las cosas que ocurren cuando uno muere, que vos decías se vuelve toda una suma de quebrados, es que esa energía que queda residual de todo lo que hicimos, lo bueno y lo malo, es lo que va a gestar a la madre y es lo que va a generar el ADN. El ADN es la información como en libros, como si fueran libros escritos, de toda esa energía. Es como un sello el ADN. Y la persona nace en el mismo estado que murió. Entonces, la persona la muere... última impresión. La impresión. La última impresión. Exacto. Y esto, este psiquiatra lo demostró clínicamente. Sí. Entonces, la persona muere ahogada, nace con un temor. Un trauma, pero nace en ese estado perfecto. Sin saber por qué. Como que la vida no terminó, simplemente la esencia se sacó de este cuerpo y se metió en este envase. Claro. Y se viene. Incluso llegó a lugares donde una persona se había cortado las manos, esto está totalmente investigado, había perdido varios dedos, desencarna y nace alguien en otro pueblo después con esa deformación, pero eran los mismos dedos de la misma mano. Qué coincidencia. Ahora, el tema es que él empezó a investigar clínicamente, como psiquiatra también, si había una causa genética, pudo demostrar que no había nada genético en la familia, en el entorno, ninguna enfermedad, sino era algo aislado. Y eran lesiones que no se pueden explicar clínicamente de lo genético. Y había otras en las orejas que fue descubriendo quemaduras que aparecían en las caderas, golpes en los pechos, en el tórax, que una persona contaba que recordaba haber muerto en un accidente de auto. Entonces, en el momento que murió, fue golpeada ahí, y en la siguiente vida nace con una marca, una mancha en la cadera. Entonces, se replica, es inmediato, no hay transición casi. Estamos ahí ya relacionándolo al tema del retorno y un poco del karma, porque eso que estás planteando, Maximiliano, son las consecuencias de una existencia anterior. Claro. O sea, fíjate vos que cuando uno piensa que todo se terminó, cuando uno se produce el fenómeno del proceso de la muerte, del rayo de la muerte, del antacarana, el ángel de la muerte que corta el cordón de vida, el antacarana, mejor dicho, la persona, se dice gnósticamente, con el postrer aliento, exhala una dimensión supersensible de la naturaleza, lo que se llama un diseño electropsíquico. A eso yo, no me acordaba exactamente eso. Diseño electropsíquico. Es como un huevo. Un huevo de información. Claro. Sí.
queda impregnada ahí todas las características primordiales. Hoy serían códigos informáticos. Claro. Serían como un código en un CD. Tipo código de ADN. Exacto, es un código. En Claro. realidad, eso que decís vos, ¿Qué hay información? La información electropsíquica es lo que genera el ADN y le impregna en el nuevo óvulo, que lo conecta al nuevo cordón de plata, la alta carana, el ángel de la vida, otro ser, de acuerdo a la ley de destino, el karma y todas las leyes que rigen este mundo, y la persona vuelve a la matriz. Cuando se forma ese huevo cigoto, se le impregnan esa información, como un fichas. Claro. Sí. Por eso es que generalmente volvemos con el mismo color de piel, de cabello, de ojos, estaturas, muchas características muy similares de una existencia anterior. Sí, de acuerdo a las leyes del karma y lo que merecemos. Sí. Yo me acuerdo que un maestro contaba de una persona que durante su vida se había quejado de la gente de otro color. La agredía, bueno. Sí. Bueno, quiso la ley del destino. El nuevo cuerpo tomó ese color. La forma de ese cuerpo, de ese color. Entonces, así es la ley del karma y la ley del retorno, junto con la de la vida y la muerte. Claro. Son leyes que se conjugan, que están todas juntas trabajando y que, bueno, diariamente la estamos procesando. Y que realmente la humanidad entera, ¿no? Desconoce. Totalmente. Por eso planteamos, la niega. Planteamos desde el punto de vista gnóstico que el gran problema de la humanidad en general es la ignorancia, pero no como un término despectivo, ¿no? Sino como esa ausencia del conocimiento de esas leyes que nos rigen, como planteamos recién. Estuve planteando la ley de la muerte. ¿Quién conoce la ley de la muerte? No, en la escuela nunca me enseñaron. No. La muerte es fenómeno, que vamos se murió fulano, el velatorio, la cochería tanto, y lo enterramos y chau. ¿Y nadie se acuerda de nosotros. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde se fue fulano? Lo que era fulano, la esencia, el alma. ¿Qué se fue? ¿Qué era? Claro. Porque si fuéramos solamente una carne y huesos, cuando uno fallece, basta que en algún momento de alguna manera podemos despertar. ¿Qué se va de ese aparato, de ese cuerpo? Algo se va. Tal cual, algo queda. Algo lo apaga. Algo queda y son procesos metafísicos que trascienden a las leyes naturales, que por tener la conciencia dormida no alcanzamos a develar o a comprender, mejor dijéramos, ¿no? Sí. Porque hay muchos seres que por ahí son conscientes y ven esos procesos. Sí. O se preparan y los toman como muy natural. Sí, mucha gente con clarividencia, con alguna facultad que viene de vidas anteriores. Yo me acuerdo, para ir terminando, nos quedan unos minutos, hay un libro que se llama Manos que curan, me acuerdo, leí muy chico, que era una científica de la NASA. Ella empezó con este tipo de experiencias y bueno, empezó a escribir ese libro, pero como era científica, está todo basado en la física y el átomo. Yo lo estudié de muy chico, cuando estudiaba en la universidad. Y bueno, justamente pasa esto, que mucha gente empieza a vivir experiencias y se da cuenta que hay un conocimiento que hay algo más allá. Más allá, que es real. La muerte y el más allá. Y el más allá. Es otro mundo. Sí. Es otro mundo con otras leyes. Exactamente, de otra habitación. Sí, tal cual. Tenemos. Que por ahí los físicos o los que tenemos cuerpo físico no alcanzamos a percibir aquello. Sí. Bueno, estamos terminando. Gracias, Sebastián, por el acompañamiento, que está desde muy temprano aquí en la radio. Gracias, Eduardo, por tu visita. Gracias. Realmente nos alegra que estés en el programa. Agradecemos a toda la audiencia. Pueden seguirnos por Radio Búnker, en todas las redes sociales. Por Gnosis Argentina, nos pueden buscar en internet. Lo van a encontrar en las redes sociales, en la página web. Pueden descargar mucho material sobre el tema, libros, conferencias, MP3, lo que quieran. Ahí está todo el material que se puede inscribir a los cursos en forma online. Aquí en Santa Clara también vamos a estar dando conferencias y cursos. Pueden participar de los grupos de WhatsApp. Está todo en nuestra página nacional. Así que los esperamos. Pueden compartir toda esta información. Cualquier interés que tengan sobre estos temas se pueden comunicar con nuestros teléfonos de producción. Así que le damos las buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo programa. Buenas noches. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen.
Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes enigmas y misterios. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión, o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron Gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones, como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocer realmente quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir. El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente.